Bien, buenos días. Como comentaba ayer, estos vídeos me ayudan a procesar y a asimilar y recordar información. Y ahora que estoy leyendo de mitología, he decidido hacer un vídeo por cada uno de aquellos motivos mitológicos y simbólicos que descubra que me parezcan relevantes y que quiera memorizar. Entonces, lo primero es decir que aquellos que hayáis visto el vídeo anterior o escuchado el audio anterior, decir que me equivoqué completamente con los nombres. Los motivos son los mismos, pero el- la cultura a la que me refería era la mesopotámica. El dios que tenía ojos alrededor de la cabeza se llama Marduk. Y el tirano, digamos, la encarnación de Satán es Kingu y no Seth. Seth es la encarnación de Satán en la mitología egipcia, a la que llegaremos eventualmente. Entonces, hoy quiero hablar de la mitología mesopotámica y elaborar al respecto con la interpretación de, bueno, que provee primordialmente Peterson, junto con algunos ejemplos que me vayan viniendo a la cabeza, o relaciones y demás. Entonces, vamos allá. Básicamente os voy a contar un cuento. En la mitología mesopotámica, que es importante entender que fue la primera gran civilización de la que tenemos constancia. Es la civilización más antigua y, por lo tanto, aquella que logró unir varios pueblos en uno. Pues en la mitología mesopotámica todo empieza con dos dioses, Apsu y Tiamat. Apsu es la encarnación de la masculinidad, del orden, y Tiamat de la feminidad y del caos. Esta dualidad es la que encontramos súper presente en nuestro día a día y que parece inherente a la forma en la que no solo percibimos, sino en la forma en la que funciona el mundo, por parejas de opuestos, día y noche, vida y muerte, masculino y femenino, orden y caos, yin y yang. Parece que el mundo funciona así, y cuando lo piensas tiene sentido que funcione así, porque el mundo suele funcionar debido a las leyes más sencillas con las que puede lidiar. Y aunque es cierto que tú matemáticamente puedes hacer un ciclo, o sea, un sistema dinámico con tres elementos, imagínate que existiría vida, muerte y otro estadio intermedio, o diferenciado de ellos, mejor dicho, más que intermedio, es un sistema más complejo y con más interacciones, y el mundo tiende a ser lo más simple posible para que funcione. Entonces parece ser que esta dualidad inherente al mundo es porque es lo más sencillo que podía funcionar. Tenemos simetría bilateral, cada hemisferio cerebral se especializa en una de estas interpretaciones de orden y caos, digámoslo así. Y hay que entender que estas son como, se refiere a fuerzas primordiales que permean el mundo, y no significa que una sea buena y la otra mala, significa que son fuerzas primordiales, que a partir de ellas emerge todo lo demás y que ambas están ahí. Es como cuando en el libro de The Way of the Superior Man, que os he hablado alguna vez, se habla de masculinidad y feminidad y no se habla como que el hombre es masculino y la mujer es femenina. Significa que arquetípica o estadísticamente las mujeres son más femeninas que los hombres y los hombres son más masculinos que la mujer. Pero en todo ser existen ambos, solo que en proporciones variables. Entonces, estos dos dioses, Apsu y Tiamat, Apsu masculino, Yin, orden, y Tiamat femenino, caos, Yang, tienen hijos, ¿vale? Tienen descendencia. Y esta descendencia, esta primera generación de descendencia de dioses, son algo un poco más terrenal. Son los elementos que conforman el mundo. Son agua, fuego, tierra, metal, madera, piedras. Este
este tipo de cosas. Y es algo recurrente en la mitología, en la cosmología taoísta y griega, en la cual de los dioses primigenios crean los titanes, y en la cosmología taoísta el yin y el yang originan los elementos del mundo. Es una forma de describir que de aquellos elementos más fundamentales, del caos y el orden, del yin y el yang, son lo más profundo que puedes buscar. Y a partir de ello emerge el plano terrenal, construido por los elementos en sí. Bien, pues estos primeros dioses pelean entre ellos, desarrollan una guerra, y en el transcurso de esta guerra deciden que es una gran idea eliminar a Apsu, es decir, su padre, el orden. Debido a esto, Tiamat, que es el caos, obviamente se enfurece terriblemente y crea un ejército de 11 monstruos para combatir a sus hijos. A la cabeza de estos 11 monstruos está uno especialmente poderoso que se llama Kingu, al cual le da lo que sería la tabla del destino. La tabla del destino hay que interpretarlo algo así como la corona. Es aquel que reina, aquel que tiene el poder. Y Tiamat se une con Kingu, el monstruo más poderoso. Este arco, vamos a llamarlo así, en el cual los primeros dioses tienen una guerra y matan al padre, es la idea, y debido a esto Tiamat, que es el caos, la feminidad, crea un ejército de monstruos. Representa la idea de que cuando te comportas de forma infantil e irresponsable y sin tener en cuenta las consecuencias de tus acciones, que es lo que estaban haciendo la primera generación de dioses, y destruyes erróneamente el orden, destruyes la jerarquía, destruyes la estructura porque no comprendes su importancia, el caos se apodera de todo aquello se apodera de todo, y aparecen los monstruos. Es decir, si actúas de forma inconsciente, si actúas de forma irresponsable, de forma infantil, y erróneamente te cargas o eliminas el orden que sostiene tu mundo, aparecerán dragones. Y tendrás que luchar contra esos dragones. Bien, entonces, mientras Tiamat creaba estos 11 monstruos y demás, la primera generación de dioses tienen descendencia. Entre toda esta descendencia, estos dioses secundarios, aparece uno que es especialmente habilidoso. Y es especialmente habilidoso porque tiene ojos alrededor de su cabeza y es capaz de hablar palabras mágicas. Eso me recuerda un meme. Este dios se llama Marduk, ¿de acuerdo? La idea de que tiene ojos alrededor de la cabeza es la representación de la atención. Es un símbolo de que es de vital importancia prestar atención al mundo a tu alrededor. Y viene igualmente representado en la mitología egipcia por Osiris, que es el dios de, si no recuerdo mal, Horus y otro más que no me acuerdo. Pero Osiris, que es el equivalente a Marduk, que es el héroe de esta historia, es el equivalente a lo que sería Cristo en la religión cristiana. Osiris está representado por el ojo del halcón. Y el ojo del halcón es algo que tiene una visión muy lejana y muy precisa. Es capaz de prestar mucha atención focalizada a los detalles. Y también se dice que Marduk hablaba palabras mágicas. Esto es una representación de la necesidad de articularte como individuo para interactuar con el mundo, de la necesidad de la palabra para crear algo valioso en el mundo. En la religión cristiana esto se representa cuando Dios crea el mundo, lo crea mediante lo crea poniéndole nombres a los objetos.
era algo así como... Y Dios puso esto y vio que era bueno. Y Dios le puso el nombre a tal. Y en el nombrar, porque cuando nombras algo lo que estás es categorizando, estás creando las categorías psicológicas mediante las cuales lidiamos con el mundo. Y es mediante esta categorización, mediante esta abstracción de elementos abstractos, mediante el concepto planta, el concepto cámara, el concepto padre, el concepto madre, el concepto ventilador, el concepto del bien y el mal, mediante esa abstracción de categorías, que cualquier estudiante de psicología debería estar tremendamente familiarizado con ellas, es con aquello que lidiamos con el mundo. Y si no tuviéramos esta estructura, si no pudiéramos nombrar las cosas para organizarlas en categorías, seríamos incapaces de lidiar con el mundo porque sería demasiado difícil. Sí, iba a decir algo más y se me ha olvidado. Entonces, Marduk, el hijo de la primera generación de dioses, tiene ojos alrededor de la cabeza y habla palabras mágicas. Entonces, Marduk decide que está dispuesto a matar a Kingu, creado por Tiamat, lo que sería el demonio, a cambio de que, si lo mata, acepta ser el líder de todos los demás dioses. Esto es una representación, digámoslo así, de la inclusión de la cultura mesopotámica, su capacidad de incluir y unir varias sociedades que existían hasta el momento. Porque cada una de estas sociedades tenía su mitología, sus dioses, sus historias, su cosmología. Entonces, la cultura mesopotámica tuvo que traer una historia en la cual todos esos dioses individuales creaban una abstracción de un dios mayor. Que esta es la idea de Marduk. Y este dios mayor tiene que tener las mejores cualidades de todos aquellos dioses. Es como el ideal de los ideales. He comentado alguna vez que un ideal es una abstracción de aquellas personas con rasgos que crees que es positivo para tu vida. Pues hicieron lo mismo pero con los dioses. ¿Cuáles son aquellos conceptos comunes entre todos estos dioses que los hacen dioses? Son estas características, son capacidad de prestar atención, la palabra. Y crearon un dios más elevado. Y de esta forma consiguieron unir, de esta forma, y seguramente con conquistas, consiguieron unir, o con esta forma argumentaron la necesidad de unir todas esas demás religiones bajo un único plano. Esta es la unión de culturas, o sea, es el cambio de una cultura politeísta a una monoteísta. Pues bien, una vez que Marduk ha matado a Kingu, va a por Tiamat, madre de todos, representación del caos y la feminidad. Y no la mata, y esto es muy interesante, sino que la mete en una gran red y la corta en pedazos, en muchos pedazos pequeñitos. Y a partir de estos pedazos pequeñitos, construye el mundo. Esta idea es súper interesante porque, por un lado, como comenta en el libro Peterson, es cierto que nosotros en aquellos momentos construíamos nuestro entorno en base a las piezas de aquello que matábamos, con pieles, con huesos. Pero hay otra interpretación que también es muy interesante, y es que al caos no lo puedes matar. No puedes liberarte del caos de tu vida de la misma forma que no puedes liberarte del orden. Son fuerzas primigenias y por eso están en el origen de todo. Son subyacentes y no hay nada que puedas hacer para librarte de ellos. Lo que puedes hacer es domesticarlos, es ponerlos bajo control. Y para ello, lo que haces es rompes el caos en trocitos pequeños que sean digeribles. Es decir, dado que no puedes librarte del caos, quieres enfrentarte a él en pedacitos lo suficientemente pequeños como para que puedas lidiar con ellos. Es la idea de que cuando tienes que afrontar un proyecto grande, no lo intentas desde el principio, lo rompes en pedazos. Y cada uno de esos pedazos es un puzzle.
es lo desconocido, es algo que tienes que resolver, algo que tienes que integrar, algo que tienes que asimilar. Y tienes que hacer esos pedazos lo suficientemente pequeños como para que puedas lidiar con ello. Si no, el caos te abruma, la dificultad, la complejidad del problema te abruma y eres incapaz de resolver el gran problema. Que puede ser un problema literal, como puede ser crear una teoría física, o puede ser algo conceptual, como algo más pragmático, como crear una progresión de ejercicios para conseguir un skill, o algo más personal, como arreglar tu relación con alguien querido. ¿Cómo lo haces? Paso a paso, abordando los problemas uno a uno y en mini problemas lo suficientemente pequeños como para que juntos podáis resolverlos. Y una vez has roto el caos en pedazos, Marduk crea al hombre de la sangre de Tiamat. Esto es un motivo también muy interesante porque crea al hombre del caos. Y crea al hombre del caos simbolizando que el hombre es el único animal capaz de generar maldad per se, capaz de hacer actos malignos, de producir sufrimiento de forma voluntaria e imponer el caos de forma voluntaria en el mundo. Y esto es súper interesante porque cuando escuchas historias más cercanas, como El Señor de los Anillos, en la tradición antigua del Señor de los Anillos, es decir, no en la historia narrada del Señor de los Anillos, sino en la historia antigua, cuando se crean los anillos y se reparten a todas las especies, es el ser humano aquel que decepciona, es el ser humano aquel que traiciona la confianza, es el ser humano aquel que se corrompe. No son los elfos, no son los enanos, es el ser humano. Y eso es la misma idea de el ser humano está creado a raíz de la sangre del caos, simbolizado en una historia actual. Y es cierto que el Señor de los Anillos es una historia de carácter realmente religioso y mitológico. Es por eso que ha trascendido tantísimo a lo largo de los años. Y esta misma historia de la confrontación del dragón y del caos es la misma que se puede encontrar en El viaje del héroe, que ya he hablado muchas veces en Star Wars, en El Señor de los Anillos. Es la misma que se puede encontrar en Saint George cuando mata al dragón, Saint Patrick cuando mata las serpientes en Irlanda, en El Hobbit cuando va a matar al dragón, y esto es una reestructuración de la historia. Beowulf, Perseo y Medusa en todas las películas de superhéroes. Es un motivo común, un arco común, lleno de simbología, y que me parece fascinante que nos siga resonando de la misma forma que nos resonaba hace miles de años. Y me parece súper interesante encontrar una explicación a por qué estas historias se han recordado. ¿Por qué no resulta que con estas historias solo han sido cuentos? ¿Por qué algunas cosas, algunos libros, algunas historias pasan a la descendencia, al futuro, mientras que otras no? Otras se quedan en un cuento de una generación y desaparecen. Y es porque esas historias cuentan cosas que a nivel profundo, a nivel psicológico, necesitamos saber y traer a la consciente. Y son historias porque nosotros experimentamos la vida como si fuese una historia. Por mucho que nos vanagloriemos de nuestra capacidad de abstracción en el mundo cotidiano, nuestra experiencia personal del día a día es esencialmente literaria. Tú tienes una historia y ha habido muchos experimentos que muestran que nuestro procesamiento de la información a nivel diario, nuestras memorias, se estructuran de forma que constituyen una historia coherente. Es decir, tu cerebro es capaz de alterar memorias y alterar recuerdos
para que encajen con los comportamientos circundantes y con las estructuras preconcebidas que tienes de tu persona y del mundo, de forma que haya una narrativa coherente en tu memoria, aunque en la realidad no haya sido así. Y es por esto que las historias resuenan tanto con nosotros, porque encarnan mejor y nos permiten identificarnos mejor con estos valores, con estas ideas, de lo que lo hacen los principios generales y abstractos que se puede racionalizar de ellos. A pesar de que hoy en día, debido a que estamos acostumbrados a la información muy objetivizada y muy racionalizada, debido a la revolución científica que ocurrió hace 600 años, creo, o algo así, necesitamos que de estas historias nos digan lo que significa, nos lo traigan a nuestra forma de concebir el mundo ahora, no como se entendía antes. Pero me resulta súper interesante el ver que no son solo cuentos, que hay mucho detrás, y hay tanto detrás que son los valores últimos que hemos identificado como humanos. O sea, son los valores últimos que, como humanos, hemos identificado que vale la pena transmitir. Y más interesante todavía, me parece el hecho de que estos valores no se construyen individualmente. Tú no decides qué valores tienes, sino que son patrones de comportamiento subconscientes que han sido moldeados a lo largo de la historia de la evolución para estar presentes en tu cerebro en el día de hoy. Es decir, tú no eliges qué historias resuenan contigo. Tu cerebro lo decide. Y lo decide en base a toda la historia evolutiva que tiene detrás. Y con esto concluyo este primer episodio de simbología. Espero que os haya gustado. Comentadme qué tal os ha parecido. Y seguramente el próximo será sobre Egipto, que no sé cuándo será. Pero espero que paséis un buen día. Un abrazo y dadme like y subscribe porque ayuda a que el canal crezca un poco y llegue a más gente. Que al final un poco... No era la idea era exponer mis ideas, pero si en el transcurso, en la consecución de este objetivo consigo llegar a más gente, también lo agradecería. Un saludo.